Poppy Bridgerton no era el tipo de mujer que se quedaba quieta cuando el mundo le ofrecía algo interesante. Había crecido en Somerset, rodeada de 4 hermanos, aprendiendo a nadar antes de que sus padres lo consideraran apropiado para una niña, ganando carreras que no debía correr y haciendo preguntas que incomodaban a más de un caballero en los salones de Londres. Tenía 22 años, 2 temporadas londinenses a sus espaldas sin ningún compromiso matrimonial, y la firme convicción de que el hombre adecuado aún no había aparecido. No porque fuera imposiblemente exigente, sino porque ninguno de los candidatos presentados hasta el momento le había dicho nada verdaderamente interesante. Así que cuando su amiga de la infancia, Elizabeth Armitage, la invitó a pasar una temporada en su casa de Charmouth, en la costa de Dorset, Poppy aceptó sin dudarlo. Era el verano de 1786, y Elizabeth estaba embarazada de 6 meses y medio, con su marido George ausente por un asunto familiar en Northumberland. Las 2 amigas se instalarían juntas como en los viejos tiempos, aunque con la novedad considerable del vientre de Elizabeth en medio de todo. Lo que Poppy no había anticipado era cuánto amaría el mar. Nunca había pasado tiempo real en la costa, y la descubrió como una revelación. Cada día tomaba un camino diferente hacia la orilla, explorando los acantilados y las formaciones rocosas con la misma energía metódica con la que habría abordado cualquier otro problema. A menudo lograba convencer a Mary, la rolliza criada asignada como su acompañante, de quedarse descansando en algún salón de té mientras ella caminaba sola. Era, reconocía Poppy para sus adentros, más fácil de lo que debería haber sido. Fue en uno de esos paseos solitarios, a mitad de camino entre Charmouth y Lyme Regis, cuando lo encontró. Un pequeño grupo de cuevas escondido entre las rocas, lo suficientemente alejado de la orilla como para no inundarse con la marea alta. Poppy decidió entrar, movida por esa curiosidad que nunca había logrado apagar del todo. La oscuridad era casi total, pero avanzó de todas formas, con cautela, poniendo los pies con cuidado sobre el suelo irregular. Fue su mano la que lo descubrió antes que sus ojos. El borde astillado de un arcón de madera, sólido y pesado. Cuando sus ojos terminaron de adaptarse a la oscuridad, alcanzó a distinguir no uno, sino 2 arcones apilados. El entusiasmo que sintió en ese momento fue genuino y despreocupado. ¿Botín de piratas? ¿Mercancía de contrabandistas? Fuera lo que fuese, había algo deliciosamente cinematográfico en haberlo encontrado. Pero la emoción duró exactamente el tiempo que tardó en escuchar voces. Voces masculinas, que venían del fondo de la cueva. Voces que no sabían que ella estaba allí. Poppy dejó de moverse. Dejó de respirar. Con movimientos milimétricos intentó esconderse detrás de los arcones, envolviéndose en la oscuridad como si fuera un escudo. Los hombres hablaban sobre su capitán, sobre arcones de coñac, sobre zarpar antes de cierta hora. No eran piratas de novela, resultó ser. Eran 2 marineros cansados que se quejaban del trabajo con la misma energía cotidiana que cualquier hombre mayor quejándose de sus rodillas. Pero la encontraron de todas formas. El primero en verla fue el hombre que respondía al nombre de Green, y su reacción al descubrirla fue más bien un lamento que una amenaza. Llamó a su compañero, Brown, y los 2 la miraron como si fuera la peor complicación posible de un día que ya era demasiado complicado. No podían dejarla allí, acordaron, no cuando la cueva contenía todo su cargamento. Si la soltaban, podría contárselo a alguien. O quedarse con el coñac, sugirió uno de los hombres con seco humor práctico. Lo que siguió fue una especie de farsa tragicómica. Poppy intentó convencerlos de dejarla ir prometiendo silencio. Ellos deliberaron en voz alta sobre qué diablos hacer con ella, y finalmente llegaron a la conclusión de que no tenían más remedio que llevarla con ellos. La atar, la amordazar con su propio pañuelo empapado en algún líquido de olor repugnante, y cargarla a bordo de su barco en un saco. Cuando Poppy volvió en sí, estaba atada de pies y manos, amordazada, y tumbada sobre una cama en un camarote que no reconocía. Y entonces la puerta se abrió. El hombre que entró era joven, increíblemente apuesto, con cabello castaño recogido en una coleta, y ojos de un azul tan intenso, que resultaban visibles incluso desde el otro lado de la habitación. No pareció especialmente sorprendido de encontrarla allí. Sus labios se curvaron en una sonrisa que contenía más picardía que preocupación, cuando preguntó, con tono perfectamente despreocupado, si era un regalo.
Poppy expresó su opinión al respecto, con la elocuencia disponible dada su mordaza. Lo que siguió fue una negociación extraña, casi cómica en su absurdo. El hombre, que resultó ser el capitán del barco, le quitó la mordaza con cuidado, le ofreció agua cuando ella la pidió, y escuchó con atención sorprendente cuando ella explicó que tenía que escribir una carta a Elizabeth para evitar que la diera por desaparecida. Cuando ella reveló su apellido, algo cruzó brevemente el rostro del capitán. Algo parecido al reconocimiento y al espanto combinados. Pero lo disminuyó rápidamente. Se presentó como el capitán Andrew James. Le dijo que partían rumbo a Portugal, que el viaje duraría aproximadamente 2 semanas, que no podía dejarla en tierra porque había visto la cueva, y que la cueva debía permanecer secreta, que cuando regresaran, la liberaría. Poppy escuchó todo esto con la furia apenas contenida de alguien que sabe que tiene razón, pero no tiene poder. Le dijo lo que pensaba de la situación. Él la escuchó con paciencia casi irritante. Le desató las manos para que escribiera la carta. Le volvió a atar los pies hasta que estuvieran en alta mar, y antes de salir del camarote le informó, con una cortesía que resultaba exasperante en las circunstancias, que habían zarpado a las 4 en punto. El barco se llamaba Infinity, y durante los primeros días a bordo, ese nombre le pareció a Poppy perfectamente apropiado en el sentido más claustrofóbico posible. Estaba confinada al camarote del capitán, que resultó ser considerablemente más amplio y mejor amueblado de lo que ella habría esperado en un barco mercante. Había una alfombra que parecía importada de Oriente, una buena selección de libros en el estante, muebles de madera fina. Alguien había vivido bien a bordo de este barco, y ese alguien era el hombre de los ojos azules que cada noche dormía en el suelo mientras ella ocupaba su cama. Eso fue quizás lo que más la desconcertó en los primeros días. Que el capitán Andrew James resultara ser, en la práctica, un caballero. No solo en el sentido superficial de los modales, sino en algo más profundo y más difícil de ignorar. Le había dado su camarote, su cama, su almohada cuando ella insistió en devolvérsela. Le traía comida, le enviaba al joven Billy con el desayuno y la cena, y él mismo cenaba allí cuando podía. Billy resultó ser una de las mejores sorpresas del viaje. 13 años, rubio, colorado de vergüenza cada vez que la miraba, pero profundamente leal y con un corazón demasiado grande para su tamaño. En los primeros días, apenas podía mirarla a los ojos, convencido como estaban todos los marineros de que las mujeres a bordo traían mala suerte. Pero Poppy tenía una larga experiencia tratando con hombres jóvenes que intentaban ignorarla, y sabía exactamente cómo hacer que hablaran. Para cuando la semana había transcurrido a medias, Billy le contaba sobre el gato del puerto en Lisboa, sobre los rituales de cada escala, sobre el capitán con la devoción explícita de alguien que ha encontrado un mentor verdadero. El propio capitán era más difícil de descifrar, aunque Poppy lo intentó sistemáticamente desde el primer día. Sus conversaciones tenían la estructura de esgrima verbal, ataques rápidos, fintas, retiradas estratégicas. Él era notablemente inteligente, eso era indiscutible, y a Poppy, que rara vez encontraba interlocutores que pudieran seguirle el ritmo, le resultaba a la vez estimulante y desconcertante. Porque no debería estar estimulada. Debería estar furiosa. Y lo estaba. Estaba furiosa con él, con su situación, con la injusticia de todo el asunto. Pero el capitán tenía esa irritante capacidad de hacer que incluso el enfado resultara interesante. Poco a poco, Poppy fue recopilando datos. Él había servido en la marina. Lo dedujo por la forma en que hablaba de los buques militares, la forma en que se movía con autoridad absoluta sobre la cubierta. Provenía de una familia con propiedades, probablemente terrateniente. Lo reveló un comentario descuidado sobre herederos. Era el penúltimo hijo de al menos 5 hermanos. Había ido a Eton. Y era, sin la menor duda, un hombre de honor, aunque ejerciera su honor desde un barco que no tenía precisamente una reputación respetable. Lo que no podía descifrar era por qué. ¿Por qué un hombre así estaba aquí, en este barco, transportando coñac de contrabando hacia puertos extranjeros? Cada vez que Poppy se acercaba al tema, el capitán encontraba la manera de esquivarlo con elegancia. Tenía secretos, eso era evidente. Y aunque Poppy era perfectamente capaz de respetar los secretos ajenos en abstracto, en la práctica le resultaba extraordinariamente difícil no querer saber. El rompecabezas llegó un día sin previo aviso.
El capitán bajó al camarote con una bolsa de terciopelo púrpura y volcó sobre la mesa 500 piezas de madera que componían un mapa del mundo entero. Era, explicó, un encargo personal. El mapa había sido cortado en piezas irregulares en lugar de seguir las fronteras convencionales, lo que lo hacía exponencialmente más complejo. Él lo había montado varias veces. Había pensado que a ella podría gustarle. Poppy lo miró como si acabara de recibir el mejor regalo de su vida. Y luego le dijo que no necesitaba ayuda para montarlo. El capitán sonrió, dejó el rompecabezas sobre la mesa y se fue. Pero volvió. Siempre volvía. Esas visitas al camarote durante el día comenzaron a tener una regularidad que ninguno de los dos habría reconocido abiertamente como deliberada. El capitán tenía excusas: buscar algo en el armario, revisar papeles en el escritorio, comprobar que el libro que necesitaba el señor Carroway estuviera en su sitio. Poppy lo dejaba hacer, perfectamente consciente de que las excusas eran exactamente eso, pero sin ninguna intención de señalarlo. Ella también esperaba sus visitas, aunque reconocerlo le habría costado más de lo que estaba dispuesta a pagar. Lo que más la perturbaba no era su atractivo físico, aunque eso era innegable. Era su inteligencia. Era la primera vez en mucho tiempo que Poppy se encontraba en una sala con alguien que podía seguirle el pensamiento sin perderse, que podía anticipar sus réplicas y tener lista la suya propia. Era estimulante y peligroso, y ella lo sabía. Las cenas se volvieron el momento más esperado de cada día, aunque ninguno lo habría admitido. Comían juntos, hablaban, discutían, y en ese espacio íntimo y extraño, completamente fuera de cualquier estructura social que Poppy conocía, algo fue creciendo entre los dos que ninguno de los dos sabía exactamente cómo nombrar. Fue el 10º día, aproximadamente, cuando el capitán hizo algo que Poppy no esperaba. Estaban cenando. La conversación había vagado desde la gastronomía hasta la curiosidad humana, desde los rompecabezas hasta la astronomía. Y Poppy había dicho algo sobre las estrellas, sobre lo diferente que debía de verse el firmamento desde la cubierta de un barco, comparado con lo que podía ver a través de las ventanas del camarote. No lo dijo como una queja, no lo dijo como un reproche. Fue una observación genuina, casi soñadora. Y el capitán dijo que si esperaba una hora, quizás podía organizar algo. Poppy no respondió durante un momento. Luego dijo que él tendría que pronunciar las palabras en voz alta. Él hizo una pequeña reverencia y la invitó formalmente a acompañarle a cubierta. Lo que siguió fue una de las experiencias más vívidas que Poppy recordaría de esas semanas. La cubierta de noche, con la mayoría de la tripulación descansando abajo, era un mundo completamente diferente al camarote. El viento salado, la velocidad del barco cortando el agua, el olor profundo del océano abierto, y las estrellas, sin luna que las diluyera, eran miles, millones, desperdigadas sobre el cielo oscuro, con una generosidad casi incomprensible. El capitán la guió hasta la proa del barco, al lugar más adelantado de la cubierta que podía alcanzarse con seguridad, y le pidió que cerrara los ojos. Ella obedeció, y él preguntó qué sentía. El viento, respondió ella. ¿Qué más? La sal en el aire. ¿Qué más? El movimiento, la velocidad. ¿Qué más? Y Poppy, con los ojos cerrados, con las manos de él todavía sujetando ligeramente sus caderas, desde cuando la había guiado hasta allí, respondió lo único que era verdad en ese momento. A usted. Hubo un silencio que no era incómodo. Era todo lo contrario. Era uno de esos silencios que contienen más que las palabras. Las manos de él apretaron levemente sus caderas, y durante un momento todo fue quieto. El viento, el mar, el barco mismo parecía contener la respiración. Él le preguntó, después de un rato, si le gustaba bailar. Sí, respondió ella. Cuando hay música. ¿Acaso no la oye? Preguntó él. Y Poppy, honesta hasta el final, dijo que no podía oírla, que no debía oírla, porque ella sabía lo que aquello significaba. Lo sabía perfectamente. El problema era que la música estaba ahí de todas formas, en el viento y en las olas, en la forma en que él la miraba. Cuando el barco se movió y ella perdió el equilibrio, las manos de él la sujetaron, y el momento se suspendió entre lo que era y lo que podría ser. Fue ella quien se inclinó hacia adelante, solo 1 milímetro, solo lo suficiente para que sus labios rozaran los de él. Un contacto brevísimo,
casi accidental si no hubieran sido ambos perfectamente conscientes de lo que hacían. El capitán se apartó después. No de forma brusca, sino con la delicadeza de alguien que sabe que ha llegado al límite de lo que puede permitirse. Se disculpó, pero con una voz tan poco convencida que Poppy tuvo que reprimir la necesidad de señalarlo. Ella declaró que no volvería a hablarse de ello, que nunca había sucedido. Él estuvo de acuerdo con una solemnidad que tampoco resultaba del todo convincente. Ninguno de los dos lo olvidó. El Infinity atracó en Lisboa por la mañana, con el sol apenas levantándose sobre el puerto, y Poppy se despertó con la extraña quietud de un barco que no se mueve para descubrir que el mundo al otro lado de la ventana había cambiado completamente. Ya no era el Atlántico interminable. Era una ciudad, una dársena viva y bulliciosa. Hombres cargando cajones, voces que hablaban en un idioma que ella no entendía, pero que de algún modo resultaba musical y preciso. Se quedó pegada a la ventana durante lo que parecieron horas, inventando historias para los trabajadores que veía abajo, dándoles nombres y familias y tragedias menores. Fue entonces cuando el capitán regresó al camarote y la sorprendió mirando con notable fijeza a un trabajador de torso descubierto a quien ella había bautizado mentalmente como José. Lo que siguió fue una de las escenas más cómicas de todo el viaje, con el capitán fingiendo una inocencia perfecta mientras preguntaba por José. ¿Quién era? ¿Cuántos hijos tenía? Si la señorita Bridgerton estaba segura de que no quería que él llamara al joven trabajador. Poppy respondió con una dignidad que resultaba difícil de sostener dadas las circunstancias. Y entonces el capitán dijo algo que ella no esperaba. Que había pensado, dado que hacía buen tiempo y la tripulación estaba tranquila, que quizás podían bajar a tierra juntos, a ver Lisboa. Poppy tuvo que pedirle que lo repitiera. Lo que siguió fue un día que Poppy guardaría en su memoria como uno de los mejores de su vida, no a pesar de las circunstancias, sino de alguna manera inexplicable gracias a ellas. Caminaron por las calles de la Baixa, la zona que había sido reconstruida desde cero tras el devastador terremoto de hacía 30 años, y el capitán se transformó ante sus ojos en alguien diferente al que conocía a bordo del barco. Era la arquitectura lo que lo encendía. Poppy lo observó explicar las jaulas pombalinas con la energía de alguien que ha pensado en ese tema muchas más veces de lo que nunca ha podido compartirlo, gesticulando en el aire para ilustrar conceptos de física que ella no había estudiado nunca, pero que seguía con atención genuina. Hablaba de distribución de fuerzas, de estructuras prefabricadas, de la genialidad de resolver un problema aparentemente irresoluble, haciendo marchar a soldados en círculos. Y Poppy, que tenía la rara habilidad de reconocer la pasión auténtica cuando la veía, entendió algo importante ese día. El capitán Andrew James debería haber sido arquitecto. Comieron malasadas recién fritas, bañadas en azúcar, y Poppy hizo sonidos que el capitán más tarde admitiría que lo habían puesto en un aprieto considerable. Visitaron tiendas, iglesias, los anchos bulevares que parecían diseñados para capturar la brisa del río. El capitán le señaló el barco en el puerto vecino que partiría al día siguiente rumbo a Brasil. Le habló de rutas marítimas que él nunca navegaría, de ciudades que probablemente nunca vería. A él también le importaba el mundo más allá de lo que conocía. Eso era algo que compartían. Por la tarde, el capitán la llevó a una pequeña taberna cerca del puerto, donde el propietario, el jovial señor Farias, los recibió como si fueran familia. Cuando el tabernero asumió que Poppy era la esposa del capitán, Andrew la llamó su prima sin perder un segundo. La excusa era necesaria, pero había algo en la ligereza con la que la pronunció que a Poppy le resultó simultáneamente tranquilizador y curiosamente decepcionante. Estaban comiendo buñuelos de bacalao cuando todo cambió. El capitán lo notó primero, algo en la postura del señor Farias, en la rigidez de sus hombros contra la pared, en la forma en que sus ojos escaneaban el salón. Le dijo a Poppy en voz baja que tenían que irse. Ahora. Y entonces todo sucedió demasiado rápido. Habían intentado escapar por la puerta trasera, y Poppy había corrido a buscar a Billy, que estaba en el callejón jugando con el gato del señor Farias. Fue allí donde los esperaban otros hombres, más hombres, y en cuestión de segundos, la situación pasó de ser urgente a ser peligrosa. Lo que vino después fue aterrador en la manera específica y cotidiana en que el peligro real es aterrador. Sin música dramática, sin discursos heroicos, solo la comprensión fría e inmediata de que las personas que tenían delante estaban perfectamente dispuestas a hacer daño.
El capitán fue inmovilizado contra la pared. A Poppy la sujetó uno de los hombres, rodeando su cuello con el brazo. Billy, que a sus 13 años no dudó ni un segundo en defender a la señorita a quien había prometido proteger, mordió al hombre con toda la fuerza que tenía en la mandíbula y recibió a cambio un golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente sobre el suelo del callejón. Fue ese momento el que transformó el miedo de Poppy en algo más puro y más furioso. Porque Billy era un niño, y el hombre que lo había golpeado no había dudado. El señor Farias fue traído al callejón con un cuchillo contra la garganta para actuar como intérprete. Las negociaciones fueron breves y brutales. Los hombres querían dinero, sabían que el capitán tenía un barco en el puerto y calculaban que había riqueza allí. El capitán ofreció lo que tenía en los bolsillos. No fue suficiente. El jefe de la banda quiso algo más. Se llevaría al capitán, y también a Poppy. El capitán respondió con 4 palabras que Poppy no olvidaría. Sobre mi cadáver. El jefe apuntó su pistola a la cabeza inconsciente de Billy. Y así terminó la negociación. Vendaron sus ojos con sacos de arpillera y los metieron en un carro. Para Poppy, ese momento fue el más difícil de todo lo que había vivido. La oscuridad súbita, el calor del tejido áspero contra su rostro, la incapacidad inmediata de respirar con normalidad. No era claustrofobia exactamente. Era algo más primario, la reacción visceral de un cuerpo que ya no sabe dónde está en el espacio. Ella lo dijo, o lo intentó decir, que no podía respirar. La voz del capitán llegó desde algún punto cercano, firme y casi tranquila. Le dijo que estaba respirando, que necesitaba que fuera fuerte, que era la persona más fuerte que él conocía. Poppy le respondió que no lo era, realmente no. Y él dijo, con algo que podría haber sido ternura, o podría haber sido simplemente la honestidad práctica de alguien en una situación imposible, que incluso ahora, en ese momento, ni siquiera era la primera vez que la secuestraban. El absurdo de esa observación fue suficiente para que Poppy empezara a respirar de nuevo. Los llevaron a una habitación en algún lugar de la ciudad. El capitán calculó por el tiempo del trayecto y los sonidos que escuchaban que probablemente no estaban lejos del centro. La habitación era pequeña, pero no miserable, con una sola ventana bloqueada por persianas de madera clavadas desde fuera. Cuando los dejaron solos, el capitán revisó metódicamente cada centímetro del espacio, buscando una salida que no encontró. Se sentaron en la cama, en extremos opuestos, y esperaron. El capitán fue sacado una vez para hablar con alguien que hablaba inglés. Un hombre que según él usaba las tácticas clásicas del interrogatorio amable. Hacerse pasar por amigo, ganarse la confianza. No funcionó. Cuando volvió al cuarto tenía las manos desatadas, lo que era algo, y la información de que habían accedido provisionalmente a liberar a Poppy para que llevara un mensaje de rescate al barco. Le dio una dirección de memoria, le pidió que la memorizara. Era la casa del enviado británico, el señor Walpole. Debía ir allí y decir exactamente ciertas palabras, palabras que Poppy reconoció inmediatamente como un código, aunque el capitán no se lo confirmó directamente. También debía decir su nombre completo, que era una Bridgerton. Ese fue el momento en que Poppy entendió definitivamente que el capitán Andrew James no era solo el capitán de un barco mercante. No le hizo falta que él lo dijera explícitamente. La dirección de un enviado diplomático, las palabras en clave, la forma en que él daba instrucciones con la precisión de alguien acostumbrado a este tipo de situaciones. Había algo más detrás de todo aquello, algo que él no podía contarle. Lo que sí le contó, o al menos lo que insinuó, fue que tampoco él sabía exactamente el contenido de los mensajes que transportaba. Que su trabajo era llevarlos, no leerlos. Que la obediencia a esa cadena de mando invisible era parte de lo que él era. Esa noche, en esa habitación pequeña y extraña, fue cuando Poppy le pidió que la besara. No fue un impulso, fue una decisión. Sabían que podrían morir, no con certeza, porque eran valiosos como rehenes. Pero la posibilidad existía, y los dos eran lo suficientemente honestos como para reconocerlo. Poppy le dijo que su primer beso, el que habían compartido en la cubierta del Infinity bajo las estrellas, había sido hermoso. Pero sabía que había más, y si iba a morir, quería saber qué era ese más. El capitán se resistió. Se resistió durante bastante tiempo, con argumentos que eran completamente válidos y que Poppy escuchó con respeto mientras insistía de todas formas. Él le dijo que no sería solo un beso, que no podía ser solo un beso entre ellos.
Y ella respondió que lo sabía. Fue la única respuesta posible. Y los dos lo sabían. Lo que siguió fue algo que Poppy solo podría haber descrito, más tarde, como la comprensión física de algo que ya sabía intelectualmente. Que hay diferencia entre saber que alguien te importa y sentir que ese alguien se convierte en el centro de gravedad de tu mundo. Él la besó con una intensidad que no tenía nada de educada ni de calculada, y Poppy respondió con todo lo que tenía, aprendiendo sobre la marcha con esa rapidez característica que lo mismo aplicaba a los rompecabezas o a la navegación. Él le dio más de lo que ella sabía pedir, y luego se detuvo. Cuando Poppy preguntó por qué, él le dijo que no iba a dejarla con un hijo ilegítimo cuando no podía ofrecerle la protección de su nombre. Era la respuesta de un caballero. Inconveniente, irreprochable, y en ese momento casi insoportable. También, antes de que el ruido de pasos en el pasillo les advirtiera que el tiempo se acababa, le dijo algo más. Le pidió que cuando llegara a casa del señor Walpole, dijera que añoraba los cielos azules. Que esas eran las palabras exactas, que debía repetirlas con precisión. Poppy le preguntó qué significaban. Él no respondió. Ella le dijo que no podía entregar un mensaje sin saber qué decía. Y él le explicó, con una lógica que Poppy no pudo refutar, que eso era exactamente lo que él hacía cada vez que transportaba documentos sellados para personas cuyo nombre ni siquiera conocía. Que confiar en la cadena era parte del trabajo. Fue la primera vez que ella entendió completamente, de forma visceral, y no solo intelectual, qué clase de hombre era Andrew James. La liberación de Poppy se produjo antes del amanecer del día siguiente. La volvieron a vendarle los ojos, la subieron al mismo carro, y el trayecto de regreso al puerto duró mucho menos que el de ida, lo que confirmó la teoría del capitán sobre las rutas sinuosas del día anterior. En el muelle la esperaban Green y Brown, más incómodos de lo habitual. Le explicaron que Billy estaba a bordo, recuperándose, atontado pero vivo. Los dos marineros insistieron en acompañarla hasta la dirección que ella les indicó, porque así se lo habría pedido el capitán, aunque ninguno de los dos quería decirlo directamente. Antes de que Poppy subiera los escalones de la residencia del enviado, Brown se volvió para decirle algo que claramente le había costado formular. Que el señor Farías les había contado lo que ella había hecho por Billy. Que era una mujer fuerte, en el buen sentido, y que Dios la miraría con buenos ojos. Green añadió, con la torpeza característica de un hombre que rara vez dice cosas amables en voz alta, que también lamentaban haberla transportado en un saco. Y lo del líquido. Poppy les dijo que era agua pasada. El señor Walpole resultó ser un hombre de pocas palabras y muchas sospechas. Escuchó el relato de Poppy con expresión neutral mientras bebía coñac a una hora que la mayoría de las personas considerarían inapropiada para el alcohol. Leyó el mensaje que le entregaron los captores del capitán. Dio señales de vida solo cuando Poppy pronunció las palabras clave sobre los cielos azules. Entonces levantó los ojos, la miró de una manera completamente diferente, y preguntó si su apellido era realmente Bridgerton. Cuando Poppy confirmó que el vizconde era su tío, el señor Walpole maldijo. No una vez. 2. Luego llamó a su mayordomo y pidió que encerrara a Poppy en la habitación amarilla. Por su propio bien, dijo. Bajo ningún concepto debía salir. Poppy pasó un tiempo en esa habitación amarilla, que se le hizo interminable, y que en realidad fue menos de un día. La llevaron a un barco al día siguiente sin darle tiempo a saber si el capitán estaba a salvo. 5 días más tarde, estaba en el Real Astillero de Chatham, con un monedero de dinero en la mano, y la instrucción explícita de no decir una sola palabra a nadie sobre nada de lo que había ocurrido. El señor Walpole había sido muy claro en ese punto. Cualquier indiscreción podría interferir con el rescate del capitán James. Y si alguna vez intentaba encontrarlo por su cuenta, debía saber que James probablemente no era su apellido real, y que un hombre en esa posición sabría perfectamente cómo cumplir las órdenes de no volver a verla. Fue la frase más cruel que Poppy había escuchado en mucho tiempo, no por la intención con que fue dicha, sino por la probabilidad de que fuera completamente verdad. Llegó a Aubrey Hall, la residencia de sus primos en Kent, sin equipaje, con un vestido que no era suyo, y con la historia más inverosímil que había inventado en su vida. Nadie lo creyó completamente, eso lo sabía. Pero nadie preguntó directamente, y Poppy dio gracias por los buenos modales de su familia. Las semanas que siguieron fueron, en su propia evaluación, las más difíciles de su vida.
No porque fueran objetivamente malas. Estaba a salvo, bien alimentada, rodeada de familia que la quería, sino porque sentía que la mitad de ella se había quedado en algún lugar entre Lisboa y el Atlántico, y no había manera de recuperarla sin saber si la otra persona involucrada seguía con vida. Dormía bien. El océano le había enseñado a dormir con el movimiento, y la tierra firme le parecía ahora demasiado quieta. Pero pensaba en él constantemente, en sus ojos azules, en sus manos cuando tomaba las de ella, en la forma en que había pronunciado su nombre en esa habitación oscura en Lisboa, en el hecho de que ni siquiera sabía cómo se llamaba de verdad. Su prima Georgiana, inteligente y observadora de maneras que la familia tendía a subestimar, notó que algo estaba diferente. No presionó. Solo dijo, en uno de los momentos más inesperadamente gentiles de esas semanas, que si Poppy alguna vez decidía que sí estaba llorando, ella haría lo que fuera necesario. Poppy agradeció el gesto y siguió adelante. La invitación a cenar en Craig House llegó como llegaban todas las invitaciones sociales de Kent, a través de la tía Alexandra, con la expectativa implícita de que todos asistirían. Craig House era la residencia del conde de Manston, y la familia que vivía allí, los Rokesby, era la más antigua y respetada del condado. Billy Bridgerton, prima mayor de Poppy, llevaba años casada con el heredero del conde, George Rokesby, y los dos vecindajes habían estado interconectados durante generaciones. Poppy estaba pensando en decir que no se encontraba bien cuando su prima Georgie mencionó que el hermano de George que estudiaba en Cambridge, Nicholas, había llegado ese día desde Londres. No fue Nicholas quien cambió la decisión de Poppy. Fue el vestido prestado de Georgie, que le quedaba 3 centímetros corto. Fue la decisión de que no podía pasarse la vida en el jardín de Aubrey Hall, mirando las estrellas y esperando noticias de alguien que quizás nunca llegarían. Fue la convicción, un poco forzada pero no del todo falsa, de que era hora de volver a ser quien era. Llovía cuando el carruaje de los Bridgerton llegó a Craig House. Los lacayos los esperaban con paraguas, pero el viento estaba levantado, y todos llegaron algo mojados al vestíbulo. El mayordomo tomó las capas, Billy salió a recibirlos, y Poppy se dejó llevar por el flujo de los saludos y las presentaciones con la autopiloto social que 2 temporadas en Londres le habían enseñado. Fue Billy quien dijo las palabras, despreocupada, alegre, completamente ajena a su significado. Les presentaba al hermano de George, el capitán Andrew Rokesby, que había regresado esa misma tarde de un viaje por mar a Portugal. El apellido aterrizó en el interior de Poppy como una piedra en agua quieta. Rokesby. Conocía ese nombre. Toda familia que tuviera vínculos con el condado de Kent conocía ese nombre. Los Rokesby de Craig House, los vecinos de toda la vida de los Bridgerton de Aubrey Hall. Billy Bridgerton se había casado con George Rokesby hacía años. Ella misma había estado en esa boda, aunque era pequeña. Había crecido escuchando ese apellido asociado con propiedades, con honor, con el tipo de familia que en Inglaterra significaba que alguien tenía raíces. Y el capitán Andrew James resultaba ser Andrew Rokesby, hijo del conde de Manston, vecino de sus primos desde que ambos eran niños. Cuando lo vio al otro lado del salón, abrazando a la tía Alexandra con toda la naturalidad del mundo, Poppy soltó la copa de Jerez. Billy la atrapó a medias, salpicándolas a ambas, y con una velocidad admirable arrastró a Poppy hacia una puerta lateral antes de que nadie pudiera hacer demasiadas preguntas. Agua, paños, conversación superficial sobre el accidente. Nadie dijo nada significativo. Todos fingieron que no habían visto exactamente lo que acababan de ver. La cena fue un ejercicio sostenido en simulacro. Los adultos observaban. Los jóvenes conversaban con más energía de la habitual para compensar los silencios. Nicholas intentó hablar con Poppy 2 veces, y en ambas ocasiones encontró una pared de cortesía educada que no conducía a ninguna parte. Andrew se sentó a la izquierda de Poppy. Encontró su mano debajo de la mesa y la sostuvo. Ella no la retiró. Pero cuando él dijo, con la misma voz tranquila con la que podría haber comentado el tiempo, que amaba la sopa, y que lo decía de una manera que ambos sabían que no hablaba de la sopa, Poppy llegó a su límite. Se puso de pie. Dijo, con una voz que sonó más alta de lo que había pretendido, que ella también amaba la sopa. Pero que también la detestaba. Y salió corriendo del comedor. No tenía un plan, no sabía a dónde iba. Cruzó salones que no reconocía, chocó con una mesa, encontró una puerta,
Y Andrew la siguió con la persistencia de alguien que ha esperado demasiado tiempo para llegar hasta aquí como para detenerse ahora. En la oscuridad, ella lo oyó chocar con algo que hizo un ruido considerable. Después, supo que era el florero favorito de Lady Manston. Se detuvieron en una habitación pequeña con las ventanas azotadas por la lluvia, él cojeando levemente, ambos sin aliento. Él le dijo que iba a caminar hacia ella. Ella lo miró. Él dijo que si no la besaba en ese preciso momento, creía que podría morir. Ella se preguntó si eso no era exactamente lo que ella había pensado también. El beso fue largo y profundo, y completamente diferente a todos los anteriores. No porque fuera más apasionado, aunque lo era, sino porque tenía otra cosa. Tenía historia. Tenía las semanas de océano y conversación, los rompecabezas sobre la mesa, las estrellas desde la proa del Infinity, la habitación en Lisboa donde los dos habían creído que quizás era el final. Tenía todo eso, y lo contenía de una manera que ninguna otra cosa en sus vidas había contenido jamás. Cuando se separaron, jadeando, Poppy le dijo que lo amaba. Con esa mezcla específica de ternura y exasperación, que era su manera más honesta de expresar cualquier cosa importante, añadió que era un idiota. Él le preguntó si lo decía en serio, lo de amarlo. Ella dijo que a su pesar, sí. Luego le explicó que también estaba furiosa. Con todos. Con él incluido, aunque probablemente menos que con el señor Walpole, y con la cadena de decisiones que habían hecho que ella creyera durante semanas que él podría estar muerto. Andrew la escuchó. Le dijo que él también había vivido esas semanas sin saber si ella había llegado a salvo a casa del enviado. Le dijo que había planeado ir a buscarla esa misma mañana. Pensaba que estaría en Dorset, o en Somerset, que había parado en Craig House solo para tomar un caballo y bañarse. Que la había encontrado aquí porque había rompecabezas en el mundo que se resolvían solos. Poco después, el resto de la familia llegó a buscarlos, conducido por la inconfundible eficiencia de George Rokesby. Hubo preguntas, muchas preguntas. Andrew y Poppy contaron casi todo durante más de 2 horas, omitiendo los detalles que el señor Walpole les había pedido que guardaran y los que eran simplemente demasiado privados para una audiencia familiar. Lord Bridgerton, que era un hombre de pocas palabras pero mucha observación, tuvo una conversación breve y directa con Andrew sobre sus intenciones. Andrew fue igualmente directo. Sus intenciones eran casarse con Poppy, tan pronto como fuera posible. La tormenta empeoró esa noche, y los Bridgerton no pudieron regresar a Aubrey Hall. Se quedaron en Craig House, cada uno en su habitación, y pasadas las 12 de la noche, Andrew estaba de pie en el pasillo frente a la puerta de Poppy. La puerta se abrió antes de que él llamara. Ella dijo que lo había oído afuera. Él dijo que era imposible, que había caminado en silencio. Ella admitió que quizás había estado esperando. Él entró al cuarto, y lo primero que hizo fue deshacer su trenza con una lentitud deliberada, pasando los dedos por cada sección, hasta que su cabello cayó libre sobre sus hombros. Le dijo que lo había pensado durante semanas, esa imagen específica. Ella quitándose las horquillas por las noches en el camarote, creyendo que él no miraba. Siempre había mirado. Y entonces, con la lluvia golpeando sin pausa contra la ventana, y el mundo reducido a ese cuarto pequeño y seguro, se amaron de verdad, completamente, sin las reservas que habían guardado en Lisboa. Porque ahora tenían futuro. Porque ahora él podía ofrecerle su nombre. Andrew le dijo que quería que se llamara Roger su hijo, cuando llegara el momento. Que le parecía justo. Ella no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, tenía los ojos brillantes. Dijo que era una idea excelente. Andrew sostenía a su hijo recién nacido en brazos y contaba sus dedos. 10 en las manos, 10 en los pies. Todo presente y correcto. Poppy descansaba con los ojos cerrados en la cama, agotada de una manera que ningún otro cansancio del mundo se le parecía. Le dijo que el bebé se parecía a él. Andrew respondió que sin duda era apuesto. Ella puso los ojos en blanco sin abrirlos. Él le dijo a su hijo, que era demasiado pequeño para entenderlo pero que de todas formas necesitaba saberlo, que su madre estaba muy cansada y que era completamente comprensible dado lo que acababa de hacer. Luego le preguntó a Poppy si estaba de acuerdo con llamarlo Roger, el nombre del hermano mayor, el que había muerto demasiado joven, el que la había enseñado a inventar palabras y a copiar líneas de castigo a hurtadillas,
el que había sido su favorito en ese modo específico e irreemplazable, en el que uno tiene favoritos entre las personas que más ama. Poppy abrió los ojos. Dijo que era una idea excelente. Andrew añadió que quizás también William. Por Billy, que ahora vivía en Craig House y pasaba más tiempo con los gatos del establo que con los caballos, pero que estaba aprendiendo a leer los mapas con la misma seriedad con la que había aprendido todo lo demás. Roger William. Poppy sonrió. La casa que Andrew había construido en su cabeza durante años ya casi era una realidad. La biblioteca que pensaba llenar, el invernadero con las semillas de sus viajes, el cuarto del bebé soleado que esperaba a este niño que ahora dormía en sus brazos. Vivirían allí, él y Poppy y Roger William, y quizás otros que llegaran después. Y el mundo sería más pequeño pero más completo de lo que había sido nunca. Esa noche, cuando Poppy y el bebé dormían, Andrew se acercó a la ventana. Las nubes cubrían el cielo, pero había un hueco pequeño, y a través de él brillaban 3 estrellas. La primera era la más viva. Andrew recordó las noches en el Infinity, la proa del barco, los ojos cerrados de Poppy mientras el viento le movía el cabello. Recordó haberle preguntado qué sentía. «A usted», había dicho ella. Él había pensado durante mucho tiempo en qué significaba exactamente esa respuesta. Ahora lo sabía. Significaba que, en el lugar más vasto y más inabarcable del mundo, ella había encontrado el único punto fijo que importaba. Y él, contra toda expectativa razonable, había encontrado el mismo. Miró las 3 estrellas durante un buen rato. Luego volvió a la cama, donde su hijo dormía entre los brazos de su mujer, y se acostó junto a ellos. El mundo, por esta noche, era exactamente del tamaño correcto.